¿Qué tal? Bienvenido. Esta es la quinta conexión de Taller de Medios Audiovisuales, una edición un poco especial. Esta es la conexión correspondiente al jueves 6 de octubre del 2022. Y como siempre tenemos un pensamiento, una meditación, en esta ocasión a cargo de Steven Spielberg, este conocido director galardonado, que nos dice: tenemos mucho tiempo por delante para crear los sueños que aún ni siquiera imaginamos soñar. Tenemos mucho tiempo por delante para crear los sueños que aún ni siquiera imaginamos soñar. Es el mensaje, el pensamiento a cargo de Steven Spielberg. Para el día de hoy, que vamos a estar hablando, vamos a repasar los temas que vimos en la unidad 4. Vamos a conocer los temas de esta unidad 5, ya la última unidad, y no menos importante, y vamos a conocer los detalles hasta el momento del proyecto final. La semana pasada que hablamos del sonido e imagen, esa relación que hay entre sonido e imagen y aspectos técnicos y aspectos físicos del mismo. El sonido, habíamos hablado de que es otro elemento que integra el lenguaje audiovisual y tiene un alto grado de importancia porque cuando se combina con la imagen captan de mejor forma los sentidos del espectador, y esa es la misión nuestra como creadores de contenido, como realizadores, productores audiovisuales. Habíamos hablado de esas características físicas de qué es el sonido, que son moléculas, cómo se propaga. También conocimos la capacidad auditiva del ser humano, que está entre 20 y 20.000 Hz. Y conocimos también las frecuencias acá abajo donde están los infrasonidos y los ultrasonidos y las especies que tienen la capacidad de escuchar dichos sonidos. El audio, por su parte, es la parte electrónica, la parte cuando ya es captada la voz. Por ejemplo, si es una voz, si es un instrumento, pasa a, se convierte en audio y es manipulable por el operador, por el editor, por el postproductor. Esa es la diferencia de el audio y el sonido. Conocimos esta cámara y la pregunta que si podíamos vivir sin audio, la respuesta es sí, porque y esta anterior tenía que ver con que si podemos vivir sin sonido, la respuesta es no. ¿Recuerdan? Acá sí, porque nosotros podemos estar perfectamente sin audio. Sería un poquito difícil, dijeron uno de ustedes, pero sí podemos vivir. Fisiológicamente podemos estar sin audio. Y esa es la conclusión, que el audio es la transformación a señal eléctrica del sonido, el cual es una señal acústica. Y conocimos también la importancia en la producción audiovisual y que cumple unas funciones bien específicas, bien importantes. Crea continuidad y ritmo, capta la atención. Sin el sonido, sin el audio no es lo mismo. Y por eso que tenemos que prestarle la atención debida y crea sensaciones. Esa es la idea, las funciones. Aquí les dejé la capacidad humana, los umbrales del dolor, cómo se mide el audio. Les hablamos aquí también, compartimos sobre los niveles del audio, cuando está súper saturado, cuando está saturado, que es un audio que no se puede. Y aquí nosotros regulamos la entrada con esta perilla. Cuando tenemos, esto lo vamos a hacer de manera analógica en una consola o de manera digital en nuestros software de captación de sonido y de procesado. Y como vimos los niveles del audio, ya cuando tenemos este nivel que ven aquí rojo, esto está saturado, roto, eso no es recuperable. La idea es que haya una dinámica, por eso que se hacen pruebas de audio antes de, y yo espero que ustedes lo hayan hecho en sus entrevistas, cómo se captará el audio,
cómo se capta de mejor manera y que lo hayan tomado en cuenta. Conocimos también que, al igual que los objetivos, los lentes de las cámaras, los micrófonos responden a ciertas, según su fabricación y según la necesidad que tengan, que todos no es lo mismo, todos no sirven para lo mismo. Eso sería el resumen. Y vemos las diferentes, lo que vemos aquí en esta línea es lo que capta el micrófono en una posición vertical. Hablamos también de el sonido mono, la diferencia y también con el sonido estéreo, que el mono tiene una sola señal, se capta con un solo micrófono y se reproduce igual es mono, aunque se reproduzca en dos canales. No así la grabación en estéreo, que consta de dos micrófonos y se puede distribuir el audio de mejor manera. Por eso que ustedes ven en las consolas, en los plugins, el paneo, funciona para esto, para ubicar cada canal y cada sonido en su lugar. En este caso, canal izquierdo, canal derecho. En la gráfica está un poquito al revés, está un poquito invertido porque realmente el izquierdo siempre va a la izquierda. Si se dan cuenta, los que son más curiosos, que esa gráfica está un poquito al revés. Hablamos de la fuerza de la imagen, lo que nos representa a través de los diferentes elementos, si sean, mencionamos elementos dinámicos, pasivos, activos, que influyen, y esos elementos y los planos, como poco a poco van captando a la persona, al usuario, el receptor del mensaje, independientemente del medio que estemos. Obviamente que unos planos tienen más aplicaciones en ciertos medios, como el cine. Utilizamos con más frecuencia otros planos en comparación con la televisión y los medios digitales. Hablamos de los planos, como vamos cerrando, como hay planos que nos dan ya las características psicológicas, otras que nos muestran los gestos, otras que nos muestran el individuo, otras que nos muestran los detalles, que todo debe ser incluido en su guión. Cuando ustedes crean un guión, todo eso debe ser incluido. Y la idea es crecer y atreverse a hacer y a probar. Créanme que la cámara es lo de menos porque lo podemos captar con un celular y obviamente que después mejoraremos. Pero si no lo hacemos con un celular, créanme, con una cámara, esta secuencia de planos no la van a lograr. No tiene nada que ver la cámara. Es como planteemos nuestro guión. Hablamos de este tiro. En fin, hablamos de la posición de la cámara, cómo colocamos la cámara y qué nos representa. Este es un resumen. La utilización de cada uno de los planos vendrá determinada principalmente por el criterio del realizador, quien debe decidir dónde y cómo colocar las cámaras y qué plano seleccionar en cada momento. Y a eso es lo que vamos hoy con nuestra última unidad referente a la realización. Al igual que sucede con el término producción, el término realización puede resultar un poco confuso a veces. A menudo se entiende como sinónimo de dirección, aunque este último a veces tiene un significado más amplio que realización. Ahí le dejé una definición del diccionario Espasa de Cine y TV que define la realización como la acción de convertir en imágenes un acontecimiento, representación o guión por medio de el rodaje o la transmisión. Ojo, rodaje, cine, grabación y o la transmisión. Y eso es lo que vamos a enfocarnos un poco más en esta unidad. Y abarca todos los procesos técnicos artísticos que se llevan a cabo desde que surge la idea hasta que el producto audiovisual llega al público. También puede decirse que la realización se enmarca en un campo donde se une lo creativo, lo técnico y lo teórico. Tiene que ver con la realización. Y tenemos que saber cuando vamos a colocar las cámaras.
¿dónde las colocamos? Es la pregunta del $1.000.000. Imagínense que ustedes llegan a un lugar y ustedes son los únicos expertos y ya ustedes obviamente que tienen un guión trazado y ustedes tienen que desarrollar una idea e incluso improvisar un poco. Ustedes ya tienen que conocer, que no han tenido la oportunidad de conocer, la regla de los 180 grados. Se las presento. Es una línea, fíjense, la línea imaginaria recta, es una línea recta invisible que crea la conciencia espacial de los personajes en la pantalla. Indica a los espectadores dónde están situados los personajes, de modo que cuando el ángulo de la cámara cambia, o sea, cuando cambian de plano con otra cámara, nuestro cerebro sabe quién está en cada lugar. Esta regla mantiene al público inmerso. Romperla, cuando se rompe, puede hacer que el espectador se desoriente, pero no quiere decir que no, o sea, que no se pueda romper. Esa regla se puede romper principalmente en cine, pero tiene sus técnicas que más adelante vamos a profundizar. Es una línea recta, invisible, como le había indicado, que crea una conciencia espacial de los personajes en la pantalla. Indica a los espectadores dónde están situados los personajes, de modo que cuando el ángulo de la cámara cambia, el cerebro sabe quién está en qué lugar. Entonces, esta es la línea, esta es la regla de los 180 grados. Entonces, sencillo, que de aquí para acá, imagínense estos 360 grados, las cámaras, ¿dónde la van a ubicar ustedes? De aquí para acá. Van a crear una línea imaginaria y las cámaras, y estos pueden ser puntos de cámara. Ojo, esto no puede ser tampoco 4 cámaras, puede ser una posición de cámara aquí. Aquí está muy extrema, pero puedo tener una sola cámara o 2 cámaras si tengo 2 personajes y puedo hacer diferentes, pero no me salgo de este perímetro de esos 180 grados. Esta regla mantiene al público inmerso, como lo había mencionado. Establece que las cámaras deben permanecer en un lado de la interacción. Si se dan cuenta esa línea, este es otro ejemplo, cámara A, B, C, podemos también numerarlas, 1, 2, 3. Y fíjense abajo qué cámara hace qué. Y miren los planos. Esta es una conversación, una entrevista puede ser. Y tenemos siempre un plano central para tomar todos los detalles, un plano abierto. Este plano va a servir también para cubrirnos cuando tengamos que mover estas cámaras. Entonces es más que todo un juego de cámaras y más se aplica, se puede utilizar obviamente en dramatizado, en el cine, pero en televisión, y más cuando es en vivo, tenemos que estar claritos cómo vamos a mover las cámaras. Si nos toca operar cámaras, saber qué hace qué cámara. Porque yo puedo tener 2 cámaras, ese es el ejemplo, puedo tener A y B. Y mientras que la A está aquí, yo puedo moverme con esta que está aquí, yo me muevo para acá. Son posiciones y agarro esta toma, miren, fíjense. ¿Ok? Y esta, de repente me puedo mover para acá. Obviamente tengo operadores de cámara. Y así nos vamos hasta cumplir con la mezcla total. Y esta es una transmisión en vivo, cuando se está mezclando las tomas con un conmutador en vivo que hace el papel de como si estuviéramos editando en un Adobe, un Final Cut, que vamos haciendo el picado de las imágenes, de los planos. Bueno, esto lo estamos haciendo en vivo. Y tenemos que estar claros en eso. Y hay un ejemplo que les tengo también en el deporte, y aquí está, aquí se los pongo también cómo se plantean las cámaras, cómo van las cámaras en el deporte lineal, por ejemplo, el fútbol. Y aplica la regla porque imagínese que un partido de fútbol o la mayoría de los deportes en línea, en la televisión, si después de cada jugada cambiaran de una cámara en el extremo opuesto del campo, entonces todas estas cámaras, uno se confunde, el televidente se confunde. Y para evitar eso se ponen todas las cámaras de la mitad del campo para acá. Vemos esta aquí, ahora les explico qué hace. Pero en general se colocan todas las cámaras del lado de acá. ¿Para qué? Para darle secuencia. Regularmente, bueno, es una regla, se puede decir, se utilizan 2 cámaras. Cámara máster, miren lo que está aquí. Y este va a conocer un poquito, obviamente, ella sigue todo el partido, toda la distancia, plano general. Balón y jugadores, plano general. Esa es la que ustedes ven del partido.
hay una cámara de cortos que es la misma que sigue el partido, pero sigue al jugador con el balón de pie a cabeza. De pie a cabeza. Con esas dos cámaras, y tenemos una cámara autónoma, que esta que está aquí, esta ayuda cuando el periodista está en terreno. También esta cámara hace tomas de detalles, puede llevar la jugada de vez en cuando, depende del director, del que esté fichando, el que esté haciendo la mezcla y de la producción, que es lo que quieran lograr, y todo siguiendo la acción. Y se dan cuenta estas cámaras, regularmente se trabaja las cámaras de izquierda a derecha, eso depende del director y del canal. No vamos a entrar en detalle porque a veces puede ser 1, 2, 3, 4 y 5. Pero hay otros directores que trabajan 1, que es la máster, creo que es lo que tiene más lógico, más lógica. 2, los planos cortos. 3, 4 y 5. Estas que ustedes ven fuera de juego, estas cámaras agarran el camarógrafo, la imagen que captan es la jugada. Y para esto, obviamente, que tenemos que conocer lo básico del fútbol, por lo menos. El fuera de lugar cuando está en el área. Agarra del jugador, el que tiene el balón y el último hombre. Porque pues, si hay un fuera de lugar, esa cámara lo capta. Igual también va cerrando cuando se topan y llega hasta el marco contrario. E igual cuando va al otro marco, apoya con detalles y son las cámaras que están permanentemente grabando. Aquí se graba casi todas las cámaras, pero estas son las que ayudan en la repetición. Por eso cuando ustedes ven una jugada, un gol o una jugada algo dudosa, ustedes ven varios ángulos, por eso, porque todos los camarógrafos están siguiéndolo. Igual aquí, el fondo, estas son cámaras accesorias, digámoslo así, que ayudan para variar los planos. Y el ángulo contrario se estila también para darle como un refresh a la imagen, darle otro toque. En fin, queremos conocer también dentro de la realización, debemos conocer los movimientos más comunes. Por ejemplo, de izquierda a derecha siempre se refiere al punto de vista de la cámara y no del sujeto. Cuando hablamos de izquierda a derecha es la cámara. Entonces se pone de frente, la cámara, cuando se mueve a la izquierda, el paneo. Entonces yo les tengo estos movimientos bien básicos que no han tenido la oportunidad de conocerlo. Esto aplica en cine, en televisión, en audiovisual, si estamos haciendo algo bien movido con varias cámaras o con una cámara también. Este movimiento sobre su eje, vamos a ver la gráfica aquí arriba a la izquierda. Imagínense que esto tiene un trípode, una base, tiene la cámara, y este movimiento se llama paneo. Aquí se gira horizontalmente la cámara de izquierda a derecha o viceversa. Cuando el director indica el paneo a la derecha, significa hacer girar la cámara y lente, o sea, sobre su eje hacia el lado derecho. Se dice panea a la derecha, ustedes hacen aquí, se mueven para allá. La cámara, o sea, sobre su eje. Y panea a la izquierda igual significa girar la cámara o el lente sobre el eje hacia el lado izquierdo, en sentido contrario de las manecillas del reloj. Esto es lo que conocemos como paneo. Panning también. Recuerden que los términos utilizados vienen mucho de Estados Unidos, del inglés. Y estamos utilizando el panning, el paneo. Y eso nos ayuda a panorámica. Imagínense el fútbol siguiendo la jugada constantemente están paneando porque están siguiendo el balón. Y pasamos al tilt. Tilt es dirigir la cámara hacia arriba o hacia abajo. Y por eso tilt up, tilt down. Cuando se inclina hacia arriba, es tilt up. Y ese es para conseguir los diferentes planos que vimos anteriormente en la clase pasada, recuerdan. Planos picados, contrapicados. Bueno, este es el movimiento técnico en la cámara que ustedes deben realizar. Y esto también sobre una base, sobre un trípode. Igual también, si ustedes son si es un camarógrafo que está con la cámara al hombro, como se dice, en sus manos, se estila mucho también utilizar cámaras ahora que son más compactas. Bueno, ustedes hacen ese movimiento sin mover, o sea, ustedes hacen ese movimiento de la cámara, tilt up, tilt down. Y ya tiene sus requerimientos de acuerdo al guión, siempre de acuerdo al guión, siempre de acuerdo a la manera de trabajo. Cada movimiento tiene su porqué. Pasamos ahora a movimientos
eh, el dolly, acercar o alejar toda la cámara hacia la escena en una línea recta por medio de un soporte móvil de cámara. Este es el dolly, dolly back, dolly in. Digamos que esto es un trípode que tiene en sus bases tienes llantas, ya tienes un dolly, se llama así mismo dolly, porque hace este movimiento. Dolly back, yo me voy con mi cámara para atrás, y dolly in. Por ejemplo, usted sé que todo depende del guión, y ese movimiento se llama dolly. Igual, que usted tiene la cámara al hombro, ustedes se mueven hacia adelante, en línea recta es un dolly in, igual, un dolly back. Cada vez que ustedes se mueven, también un detalle técnico que no le había mencionado, el foco, el enfoque de la cámara, debemos tenerlo en manual para ser más precisos. Igual, si yo me alejo, si me acerco, el foco se pierde. Igual, también si me alejo, se pierde. Tenemos que estar pendiente de el enfoque de la cámara constantemente. Los celulares, obviamente, que lo hacen de manera automática. Las cámaras fotográficas que utilizan también tienen la modalidad automática. No soy partidario de usar full manual. Hay sus momentos de utilizar el automático también, pero traten de siempre tener sus cámaras en modo manual. Traveling es mover, truck también le dicen, la cámara lateralmente por medio de un soporte móvil para la cámara, que se puede llamar, que se llama dolly, el soporte, o es un trípode con ruedas, por decirlo así, y ustedes se van a mover a traveling, en panameño, en castellano ya se le ha puesto travelear, travelea para la izquierda, travelea para la derecha. Eso tiene que ver con que están en su punto, ustedes se van a mover lateralmente. Otro movimiento, pero ya este movimiento es de lente, es el zoom. Cambio de la distancia focal del lente mediante el control del zoom, mientras la cámara permanece inmóvil. Ustedes aquí no se mueven, ustedes le piden o tienen que hacer un zoom in, y entran y quieren un plano más cerrado, o viceversa, si están en este plano, ustedes quieren venir un plano más abierto, eso lo hacen con el zoom de la cámara, sin moverse. Ese es zoom, ese es un ángulo, ese es un movimiento de lente. Avanzamos con estos aspectos importantes y son términos que debemos conocer en el lenguaje televisivo. ¿Qué debemos conocer? Encuadre o tiro. Cuando vemos esto, es el plano, pero se entiende como encuadre o tiro. Es el campo visual que capta la cámara en un ángulo y posición determinado. El encuadre capta una serie de elementos que proporciona la información que va a llegar al receptor. Con esto ustedes están llevándole al receptor todo esto, toda esta información. Obviamente que después, si ustedes están con los detalles, aquí están maquillando una señora, están demostrando, entonces obviamente ustedes van a tener otra cámara, o quizás si son arriesgados, la misma cámara va a hacer un zoom, recuerden el zoom que acabamos de hablar, y se van a ir al detalle, a hacer un plano más de detalle sobre, por ejemplo, que le están pintando los labios, o le están haciendo sombra, etcétera, etcétera. Y ya les digo, pueden tener otra cámara que haga esos detalles, mientras que la experta, una experta en maquillaje, está explicando al público, y esa es más que todo, esa es la variación de planos que se utiliza en la realización televisiva. Aire, ese término lo debemos conocer y no Air Jordan. El aire es la proporción basada en una composición de la regla de los tercios. Ustedes deben conocer ya la regla de los tercios y suele ser empleada como sinónimo de espacio. Cuando hablamos de aire, me refiero al término, es el espacio que dejamos y nos da esa idea de para dónde está hablando el personaje. En pocas producciones, he visto en producciones turcas ya hace rato, que el aire intencionalmente el director lo deja para allá, para el lado contrario, y el personaje queda, imagínense una línea aquí, o sea que aquí se acaba el plano, aquí se acaba el plano, y este aire lo tenemos para acá. Eso lo he visto, y eso depende del director que quiera causar en el momento. Pero generalmente, cuando tenemos una persona, yo espero que ustedes estén aplicando eso si están haciendo en sus entrevistas y tienen el personaje de un lado, dejarle el aire suficiente si no la tienen frontal. Si la tienen frontal, ni modo, bien encuadrada, bien centrada. El fuera de foco, obviamente,
cuando hablamos de fuera de foco, es el término de óptica, el lente. Cuando un objeto está fuera de foco, su imagen se ve borrosa. En ocasiones debe realizarse intencionalmente para mantener a alguien o algo en el anonimato. Eso se puede hacer también, recuerden, cuando se hacen ilustraciones de reportajes, cuando la gente va en la calle, etcétera, etcétera. Cuando tenemos niños, rostros de niños, que por A o B motivo tenemos o sea, ilustrar con imágenes de niños. No le sacamos los rostros, sino hacemos el plano cerrado de los hombros para abajo, o si no, hacemos el fuera de foco, que es lo que viene siendo el blur. Eso se puede hacer en postproducción también, pero la idea es hacerlo con la cámara. Y obviamente que una imagen nítida tiene que estar en foco. Esto es cuando está fuera de foco. El two-shot es una composición del encuadre de dos personajes. Van a escuchar siempre el two-shot. Por ejemplo, con las cámaras que estábamos hace un rato, le dicen, bueno, quiero un two-shot, o sea, una toma de dos, composición de encuadre de dos personajes. Cuando incluimos un tercero, entonces ya estamos hablando de three-shot. Cuando ya son varios, hablamos de un full shot. En fin, pero para que conozcan el término. Y como habíamos hablado y mencionado anteriormente, hicimos este breve paréntesis para estar claro dónde va la cámara, dónde colocamos las cámaras y esos términos y cómo nos movemos. Entonces debemos saber que la realización es la acción de convertir imágenes en imágenes un acontecimiento de representación o guión por medio de rodaje o la transmisión. Recuerden esos términos. También puede decirse que la realización se enmarca en un campo donde se une lo creativo, lo técnico y lo teórico. Quiere decir que aquí van a trabajar con mucha gente. Quizás ustedes están en la parte creativa, tienen que trabajar con técnicos y aplicar la teoría. O son técnicos, tienen que aplicar su creatividad, en fin. Ahí van a trabajar siempre con un equipo. Conocemos entonces, referente al formato de programa y las necesidades de realización del mismo, podemos clasificar la realización televisiva según el espacio o de trabajo o escenario donde se debe desarrollar la acción. Así que podemos hablar, para tener un mejor análisis, primero vamos a estar hablando del estudio. Es toda realización, cuando hablamos de realización de estudio, es toda realización que se desarrolla en un set de televisión acondicionado para tales fines. Por lo general se utiliza más de una cámara cuando cuando se hace la realización en estudio. Y ventajas, bueno, tenemos un ambiente totalmente controlado en cuanto a las condiciones del audio, del sonido, todo totalmente acústico, debe estar perfectamente adecuado, iluminado. Recuerden todos los puntos que hemos visto, iluminado, los puntos, o sea, ahí más que todo es desarrollar, y regularmente esto lo van a ver en televisión, en noticiero, que es una cosa que se hace a diario, prácticamente, programas magazines como Hello, como Tu Mañana, en fin, esa es una realización de estudio. Pero también existe la realización en exterior multicámara, que es lo que les mencioné hace un rato. Esto es llevado a la práctica, lo del fútbol. Se desarrolla en exteriores, por ejemplo, un evento deportivo o un concurso de belleza también, eventos noticiosos relevantes, elecciones, etcétera. Se trabaja en una unidad móvil, la que ustedes ven aquí a la izquierda, abajo, cómo está equipada, igualmente como el control en el área de control de un canal de televisión. Tiene todas las prestaciones, obviamente un poquito limitadas, pero tiene toda la capacidad. Los monitores de cámara, etcétera, tiene la parte del audio. En fin, y esto es por fuera, esa es la móvil que ustedes ven. Por dentro luce de este modo y se conectan, obviamente, hay que armar todo por fuera, las cámaras, que tengo la oportunidad de trabajar últimamente con cadenas de televisión que hacen transmisiones deportivas principalmente. Y ahí la cámara esta tenemos que ir armándola todos los aspectos, y por ahí más adelante les muestro esos detalles. Esto es exterior multicámara. También tenemos exterior noticioso. Una diferencia un poco, al igual que la realización exterior multicámara, se trabaja desde la unidad móvil, un poco más pequeña, que usted ve esa unidad móvil desde los canales de televisión.
con la diferencia de que generalmente se utiliza una cámara y se aplica al género noticioso, especialmente en coberturas en vivo, dentro de un noticiero regularmente, y eso es lo que se utiliza a última hora o cuando están en el punto, hay una protesta, acá el personaje está, el periodista, el presentador está en estudio, la periodista está en exteriores y se maneja, se trabaja de esa manera. La unidad obviamente es más pequeña por dentro, pero sí tiene la capacidad y emite esto, puede ser vía satélite o por vía microondas, y llega al canal y el canal lo distribuyen y hacen esta mezcla. En esta móvil se realiza esto solamente, que la presentadora, la periodista tenga, o sea, esté bien cuadrada, etcétera, etcétera, con una cámara de esta móvil. Esto que ustedes ven aquí, eso lo arman, vamos a ver más adelante, en estudio. A ellos les llega la señal cruda aquí y ellos hacen la mezcla y le ponen toda esta gráfica y la igual la mezclan con una cámara que está en estudio. También tenemos la exterior de ficción, que es toda realización de programas de entretenimiento, series, etcétera. Aquí ya tenemos un poquito más de ciertas libertades en cuanto... Y sí también tenemos temas contrarios como la iluminación, lo que le había mencionado, y si es más en exteriores, imagínense. Ahí les dejé al final de la página 3 unos links que complementan esto que les estoy explicando de YouTube. Y de acuerdo al momento de proyección a la audiencia puede ser en vivo o grabado. Todo esto que vimos anteriormente puede ser en vivo o grabado. Hablemos un poco del recurso humano, de el equipo de trabajo que podemos encontrar y las diferentes funciones. Vamos a estar hablando porque esa producción audiovisual es fundamentalmente el resultado de un trabajo en equipo. Siempre les he mencionado el trabajo en equipo meticulosamente engranado. La grabación de un programa se puede comparar, y les mostré en la primera clase, con la representación musical de una orquesta. Por eso que les pregunté cuál es qué hay. Les mostré varias imágenes y la idea es que todos tengan que saber qué posición estaban, qué posición jugaban y cómo se coordinaban a la vez. En este caso sería el guión. En el caso de la televisión, la partitura sería el guión y vamos a conocer un poco las posiciones más comunes en una realización en vivo, que puede ser televisiva o streaming también. Se realiza mucho streaming, vía streaming. Tenemos el director que dirige el programa y controla a todos los del equipo de trabajo. Tenemos un director. El realizador decide la disposición de las cámaras, por eso estamos hablando de realización, los tipos de plano y la combinación de los mismos dentro del programa. Se comunica con los profesionales del estudio a través del sistema de intercomunicación. Se le conoce como Clercom, pero esta es la marca, esta es la clásica que uno le pone un nombre propio de una marca a un equipo. Clercom, regularmente hay Motorola, etcétera, que es la comunicación, y ahí lo vamos a ver más adelante. Hay un coordinador, y eso es cuando ustedes van a desarrollar sus producciones. Deben tener básicamente un pequeño personal, así que cada quien sabe lo que está haciendo, y también cuando les toque, que no han podido trabajar en un medio de televisión, por ejemplo, ya qué posición es qué. Y esto es bien genérico. El coordinador de piso, eso lo puede hacer un camarógrafo también, pero regularmente es una figura de realización de televisión en el set y sirve de enlace entre estudio y el control. Cuando hablamos de estudio, obviamente los presentadores, los camarógrafos, y control, el área esta que está acá. Cuando viene el cambio, por ejemplo, la chica aquí está haciendo 3, de repente es un video muy largo, 3 minutos, quedan 3 minutos, puras indicaciones con señas. Ya esto es algo que se practica con los presentadores. Los presentadores también tienen una comunicación, un apoyo, un apuntador, pero siempre es importante estar guiándolos, principalmente también cuando se tienen varias cámaras y a qué cámara miro. Muchos presentadores son distraídos, tengo que decirlo, y bueno, hay siempre que estar pendiente y alzar en la mano la cámara que está al aire. El camarógrafo controla las cámaras en el estudio y siguen las órdenes del realizador o el director, el que esté dirigiendo, y a través de la intercomunicación
o si tiene que hacer un seguimiento a un personaje, abrir el plano, recuerden los planos, los movimientos, si tiene que hacer el tilt, vamos a refrescar aquí mismo lo que estamos aprendiendo, si tiene que hacer un paneo, esta persona está comunicada con el director acá, acá. Igual aquí le están dando instrucciones de lo que tenga que hacer. En los técnicos de audio importante, entonces esto abarca desde el que opera la consola, en donde controla el volumen y calidad de registro. Recuerden que el audio se maneja aparte y cada voz es una señal. Cada voz es una señal. Y la microfonía, importante, es considerado también los técnicos de audio. La buena colocación, ya como ustedes hemos hablado, cómo se colocan los micrófonos anteriormente. Esto regularmente lo vemos en producciones en exteriores, poco en estudio, pero sí cabe mencionar el micrófono boom cuando tenemos que intervenir y captar el audio de mejor manera y o sea, no hay manera de colocar un micrófono, en fin, y lo captamos de la mejor manera. Esta sería la manera y el personaje. Recuerden que les hablé hace un rato de que esas imágenes no se ponen solas. Esas imágenes las coloca un operador gráfico y todo es en vivo. Imagínense que todo esto, por eso que esa es la diferenciación en la realización en vivo, es como es una mezcla, es una incorporación de la producción y la postproducción al mismo tiempo. Eso es lo que se hace en televisión en vivo y también en transmisiones de streaming, o sea, es lo mismo. Y aquí, ¿quién está? Son los operadores gráficos. ¿Qué hacen ellos? Se encargan de la parte gráfica del programa. Esto encierra desde los títulos de los nombres, esto que ustedes conocen también como lower, hasta gráficas full de pantalla, esto que está acá, que cuando sube la gasolina, que cuando van a cerrar, etcétera, etcétera. Este montaje que les mencioné hace rato, cuando estábamos hablando de las unidades móviles, eso lo hacen ellos. Y aquí varios ejemplos de los trabajos que hacen el operador gráfico en el momento. Imagínense un partido aquí, partido de béisbol, por ejemplo, que no tiene esta información, el televidente está perdido. Esto es vital, esto que está aquí. El logo, obviamente, la identificación. Bueno, ellos no trabajan de manera autónoma. Obviamente que esto ha sido desarrollado por un diseñador gráfico en cuanto los requerimientos del programa del espacio, con los colores pertinentes a la cadena de televisión o el producto que estemos desarrollando. Ellos son los que lo diseñan. Igual el operador gráfico debe ser un diseñador gráfico generalmente con conocimientos básicos de colores, en fin, y obviamente de esos conocimientos técnicos. Entonces, todo esto ellos lo realizan y están en su computadora, que esa computadora se conecta al conmutador que tiene el director y hace la mezcla. Por eso que les digo que, por ejemplo, ahí eso está, puede estar en croma, todo esto en croma y el director, el que poncha, él quita todo este croma aquí. O puede estar en luma también, que es en negro, lo hace con su equipo al momento, en el aire. Y aquí, este es el ejemplo esto es el ejemplo de lower, los títulos, esto también. Recuerden que la imagen le debe llegar limpia, el operador emite la imagen y el director, el switcherman, se le dice también, hace esa mezcla. Esto también en vivo, una plancha completa se le conoce. Acá también tenemos lo que le mencioné hace un rato, la mezcla que hacen el personaje en estudio. Este sería el personaje que está en la unidad móvil. El director le dan las dos imágenes y el operador gráfico le proporciona esto al aire en una computadora al cual el director tiene acceso y el director puede hacer la mezcla al aire. O sea que aquí esto debe tener un espacio o verde o negro que el director con ciertos botones va ajustando y queda hueco y mete las imágenes de la cámara, le sobrepone esta plancha. Así se trabaja con operadores gráficos en vivo. Estos señores que están aquí son la parte de técnico de videocolor, encargado junto con el director de ajustar las cámaras en cuanto al balance de blancos. Recuerden los detalles, las características que hemos visto y también graban las producciones.
Ellos están encargados aquí los controles de las cámaras. Obviamente, cuando estamos en estudio, el camarógrafo no tiene muchos controles en cuanto a iris, apertura del iris, etcétera, balance de blanco. Eso lo hacen estos señores que están acá. Y también van grabando en servidores para distribuirlo, para reproducirlo, en fin. Otros personajes también, otros de la parte esta de recursos humanos, el editor de video importante porque monta los programas a través de la mezcla de distintas fuentes. Y esto, imagínense, la función de esta chica en un programa en vivo que tipo concurso, en el cual ella tiene que hacer un resumen. Y ese resumen lo da, o sea, se está la transmisión y tiene una señal en vivo directa y ellos después hacen un resumen que puede que sea pagado. Regularmente un patrocinador paga por ese resumen que dura 2 minutos, un resumen de la, por ejemplo, que más que una de las últimas producciones que hay es La Máscara, si la han visto. Entonces siempre tiene unos competidores. Entonces al final, siempre gracias a El Rey, Supermercado El Rey, y ahí eso ya lo hizo la dictora en vivo. O sea, ella tuvo esa señal, agarró las mejores imágenes y hace ese resumen corto, lo exporta y se lo manda al director y el director lo pone al aire. Así trabaja esto. El presentador también que conduce el programa es la cara de el programa, de la producción, por decirlo así, y siempre tenemos que apoyarlo porque él está dando la cara por toda la producción. Cuando hablamos ya hablamos un poquito de los escenarios y ya mencionamos que cómo pueden ser las realizaciones, pero aquí estamos hablando de la parte de dónde se desarrolla la acción, que puede ser la unidad móvil, como ya vieron, que es un equipo autónomo de grabación y emisión audiovisual. Está más vinculado con las salidas exteriores para programas informativos y por dentro, como les mencioné, tienen esta equipación regularmente preparados. Otro personaje que le quisiera mencionar también, no menos importante, está la secretaria, el equipo de maquillaje, peluquería, los iluminadores, en fin. Vamos a hablar de la equipación. Esto les trae la imagen solamente para ilustrar. Obviamente ya sabemos lo que es un set de televisión bien equipado. Y esta es la parte de controles donde pasa toda la acción. Y vamos a estar hablando un poquito de esa equipación de estudio. El estudio, si podemos definirlo, la superficie del centro de producción dentro del área de producción donde se disponen los equipos para la captación de señales de video, audio, para la emisión de programas en directo o grabación para después editarlo. La superficie, 2 o 3 metros cuadrados, varía en función de si queremos o no disponer de espacio para personas o público en programas, bueno, depende de lo que estemos desarrollando. ¿Qué características tiene este estudio? El aislamiento acústico, como lo había mencionado, aquí hay cortinas, aquí hay espuma, aquí hay material, y la iluminación regularmente que es fija, y estas iluminaciones, no se los mencioné, se controlan con una consola que tiene sus dimmer, que tiene sus, igual puedes cambiar las tonalidades de las luces que son para tal fin. ¿Qué hay ahí? ¿Qué contamos? Claro, tenemos las cámaras de estudio, mínimo 2 o 3 o hasta 4, depende del programa o superficie que se utilice en el set y exclusivamente para captar video y enviarlo a la señal donde estaban los señores hace un rato. Estas cámaras no graban como tal, ellas transmiten, llevan la señal, se procesa y el director hace la mezcla de estas dos cámaras. ¿Qué tenemos también? Micrófonos, lavalier, de mano, alámbricos, inalámbricos, según el requerimiento de la producción. ¿Qué tenemos también? Importante, esto es lo que les mencioné hace un rato, la manera de cómo se comunican con el presentador, un sistema de apuntador. Esto es inalámbrico, señales de radiofrecuencia que tienen la señal y también tienen instrucciones. Regularmente hay muchos modelos, la idea es que no se vea en cámara cuando están recibiendo instrucciones y hay muchos que incluso son hasta personalizados. INEAR también pueden investigar sobre esos equipos.
siempre nos vamos a estar apoyando regularmente en televisión por un teleprompter. Eso lo utilizamos con un software que va, depende del el presentador. El presentador tiene un pedal y va moviéndolo a medida que va leyendo. Es un vidrio, o sea, un vidrio aquí, esto se refleja y ahí está el texto. No es que ellos se saben todo de memoria. Y obviamente que ellos tienen un libreto regularmente en una tablet, más que todo se usa una tablet o papeles de soporte por si acaso esto se cae. Es un backup. Y la idea es que ya mire fijamente al lente. Después de aquí este vidrio está el lente de la cámara. Este es como viéndolo así de frente. Y ahí va pasando el texto. A veces el presentador no lo mueve y se lo mueve a otra persona. Lo opera otra persona que viene siendo un operador de prompter. Es importante siempre, como les menciono, hay que monitorear, seguir lo que está pasando. Al menos 2 monitores debemos tener y siempre ver, miren el ejemplo aquí tiene un fondo de croma y aquí ya está la mezcla final, cómo monitoreamos lo que realmente está pasando o lo que realmente se está grabando. Y así como monitoreamos el video, podemos monitorear el audio. Depende del programa, hay programas de música, programas que son más interactivos, más revista. Siempre va a haber unas bocinas y depende, digo yo, del volumen que se utiliza en el estudio. A veces se utiliza un volumen muy alto para animar a los presentadores, en fin, pero tiene que haber un monitoreo. Cuando nos vamos a cambios comerciales, obviamente que por ahí debe salir la señal de cambios comerciales para no estar desorientados tanto los presentadores como el personal que trabaja. Les mencioné hace un rato el tema de la comunicación y esa intercomunicación. Fíjense aquí, este es un esquema bien básico de cómo esta cámara tiene para conectarse a un comunicador que viene por la vía del cable y obviamente acá debe estar otra persona. Básicamente es el esquema de la manera con cable. También puede ser inalámbrica. Esto utiliza un body pack que lo llevan, lo portan. Principalmente el personaje si recuerdan, les mencioné el coordinador de piso. Ese coordinador de piso debe tener buena movilidad en el estudio por cualquier cosa, porque ellos están metiendo invitados. Imagínense un programa, revista, que van a hablar de salud y que tiene diferentes bloques, y ese coordinador de piso debe tener por lo menos un body pack, algo inalámbrico, una comunicación inalámbrica. Obviamente aquí el micrófono no tiene mucha ciencia esto, y esto va ceñido al cuerpo, una caja, y se lo ponen, tiene un clip y listo. Pero sí debe ser inalámbrico porque imagínense ese coordinador debe estar metiendo invitados. Todos los invitados no siempre están en el estudio. Imagínense un programa, revista, y que todos los invitados estén ahí. Regularmente ellos se pasan a una sala de recepción, se maquilla y después se pasa para el estudio cuando le toca. Un programa de 3 horas y ejemplo que comienza a las 9 de la mañana y tenemos ya las entrevistas por bloque según el guión de a partir de las 10. Bueno, así vamos pasando los invitados y siempre realmente se hace el artista hasta el final para que cierre el programa un artista que quiera promocionar algo. Bueno, si tenemos preguntas, siempre al mensajero, con gusto le voy a estar respondiendo. Ahora voy a estar viendo esas preguntas, esas interrogantes que tengan referente a esta asignatura. Espero que esta última unidad que habla de la realización, en el cine también, o sea, básicamente cambia un poco las posiciones, obviamente que es otro tipo de trabajo, pero la idea es esa, el trabajo en equipo y que cada vez, recuerden la primera sesión que tuvimos, le mencioné el hecho de trabajar en equipo. Tengo, para recordarles, les presento aquí mismo la página de la actividad que tenemos pendiente hasta las 11:59 del día de hoy. Recuerden, muchachos, los temas que vamos a ver. Recuerden que el proyecto final va a contar el 30%. ¿Qué objetivo tiene? Aplicar todos los conceptos que hemos hablado hasta el momento, teóricos y prácticos, vistos en esta asignatura. Por eso que hubo un proceso. ¿Y qué es? Una entrevista a un personaje de oración que debe tener 2 a 3 minutos en total. Por eso el tiempo es un tiempo estimado. La sustentación tiene que entregar 2 videos o 2 links. Ahora más o menos más adelante le digo. Y usted va a sustentar qué hizo. No tiene límite de tiempo. Puede ser
puede explicarse, se explica en 1 minuto o puede explicarse incluso en 8 o 9 minutos, cómo ustedes, pero sí quiero entender qué hicieron, cómo se desarrollaron, qué técnicas aplicaron, de todo lo que hemos visto. ¿Qué vamos a evaluar? Los aspectos morfológicos, sintácticos, semánticos, estéticos, como siempre, la narrativa y el dominio del tema de la sustentación. ¿Y qué va a hacer la entrevista? Usted puede, o me mandan el video ahí en la plataforma o el link MP4 o suben el link, me comparten el link, lo que mejor les resulte, igual a sustentación del estudiante. Nada escrito. Tenemos para hoy hasta las 11:59. 11:59 tenemos para entregar esta actividad, proyecto final. Y bueno, de mi parte, siempre un gusto compartir con ustedes conocimiento y las diferentes materias que nos hemos estado encontrando y que siempre sea del provecho de ustedes y mío también, porque yo recibo ese feedback de parte de ustedes. Y bueno, hasta aquí llegamos en este taller de medios audiovisuales. Les queda los PDF, la documentación, igual ellos tienen el link, igual les queda la grabación. Pongámoslo en práctica. La idea es mejorar, la idea es corregir ciertos detalles que no sabemos. Como les dije a un inicio, no tenemos la obligación de saber todo, eso es mentira, pero sí de repente lo poquito que aprendemos, por lo menos la parte del audio que es importante, miren cómo puede afectar una producción. Pongámoslo, lo invito a que lo pongamos en práctica y que sus producciones, los pequeños videos que de momento, si no tienen la oportunidad de trabajar profesionalmente, pero los pequeños videos y los trabajos que tengan, queden con mejor calidad y ustedes vayan viendo esa evolución, que ustedes vayan viendo ese avance a lo largo de su carrera, sea cual sea el campo que hayan elegido, ya sea puede ser cine, que ustedes quieran producir para televisión, para medios digitales, en fin. Pero la idea es que se note esa calidad. Por eso esta materia, esta asignatura, más práctica que todo, teórica y práctica, para ir desarrollando habilidades que ya ustedes tenían y ponerlas en práctica. Entonces, de mi parte, muchachos, siempre un placer. Nos comunicamos a Mensajero, las actividades pendientes, que tienen actividades pendientes, estoy viendo el Mensajero y máximo una semana ya deben tener todas sus notas y las actividades, quienes tienen actividades pendientes por Mensajero. Así que siempre un placer. Nos vemos en una próxima y bendiciones.